atentos a los videos que van a contestar a esta pregunta. Hasta 1960 los físicos habían elaborado las ecuaciones de las interacciones fundamentales de las partículas elementales y la ecuación de las propiedades de ellas. Pero en dichas ecuaciones existía un problema básico. Todas desconocían la masa de dichas partículas, es decir, asumían que las partículas tenían una masa nula, es decir, una masa igual a cero. Pero con esta presunción, las partículas habrían adquirido una velocidad relativista, es decir, una velocidad cercana o quizás igual a la velocidad de la luz, y por lo tanto, la formación de átomos y la formación de moléculas en los que se basa la materia conocida no sería posible. Por tanto, hasta 1960, la probabilidad de que exista realmente el universo tal como la conocemos actualmente era cero, porque todas las ecuaciones de la mecánica cuántica asumían que las partículas tenían una masa nula, es decir, una masa igual a cero. Supongamos nosotros que tenemos acá una partícula llamada un electrón o un quark. Este electrón o este quark generan un campo al cual nosotros vamos a denominarlo como el campo psi, con la letra griega PSI, sí. Existiría una ecuación que permita comprender la evolución de este campo a lo largo del tiempo. Uno de los términos de esa ecuación está dada por masa multiplicada por psi elevado al cuadrado. Este término que está en la ecuación de evolución del campo del electrón o del quark se llama término de masa. Y el momento en que aparece la masa, se estropea la simetría de la ecuación que formulara para ver la evolución en el tiempo de este campo. Porque esa ecuación, con esta transformación al añadir la masa, no permanece invariante. Entonces se destruye la simetría. ¿Y por qué no permanece invariante? Phi, o sí, se transforma, hace una transformación multiplicándose por un número cualquiera. Pero no es un número cualquiera, Q. Es un número complejo sobre los cuales nosotros en otro video profundizaremos. Sí, el campo sí se transforma en psi por Q. Cuando nosotros elevamos al cuadrado el campo sí, elevamos al cuadrado también esto. Y entonces nos queda que el campo psi elevado al cuadrado se ha transformado en psi elevado al cuadrado por Q elevado al cuadrado. Por tanto, de 1 y 2, el término de masa por psi elevado al cuadrado se ha transformado en masa por psi elevado al cuadrado y por Q elevado al cuadrado. Pero miren ustedes que este término de masa ya no permanece invariante, porque masa por psi elevado al cuadrado va a transformarse unas veces en Q cuadrado y otras veces en m por psi cuadrado. Es decir, se ha perdido la simetría al intentar nosotros colocar el término de masa, al intentar nosotros añadir la masa al campo psi del electrón o del quark. ¿Cuál fue la solución? Los físicos pensaban muchísimo en este problema, hasta que llegó una idea bastante ingeniosa. Peter Higgs se preguntó, y otros, England, Rhodes, se preguntaron, ¿qué ocurriría si esta masa
es igual a 0. Y esta masa es sustituida por un campo al cual nosotros le vamos a llamar H. Es decir, la masa será sustituida por el campo H. ¿Qué ocurre? El campo H a su vez se transforma en H sobre Q elevado al cuadrado. Y de 3 y 4, nosotros vemos que H por psi cuadrado se va a transformar en H sobre Q cuadrado por pi cuadrado y por Q cuadrado. Estos dos términos se cancelan. ¿Y qué nos queda? H por psi cuadrado, que se transformará en H por psi cuadrado. Es decir, hemos restaurado la simetría de la ecuación al nosotros añadir el campo H, que es el campo de Higgs. Pero esto no soluciona el problema, porque H por psi cuadrado no es un término de masa. Es un término de interacción entre dos campos. El campo de Higgs, que es el campo H, y el campo psi del electrón o del quark. Entonces surge la idea revolucionaria, la idea ya genial de Peter Higgs. ¿Qué hace Peter Higgs? Vamos a dejar solamente la ecuación número 4 para nosotros poder trabajar en ella. Peter Higgs dice, muy bien, el campo de Higgs en el vacío adquiere un valor constante diferente de 0. En el estado de mínima energía, el campo de Higgs adquiere un valor al cual nosotros vamos a representar como H0. Supongamos, hagamos una analogía, supongamos al campo de Higgs como si fuera un lago. El lago tiene, cuando está en calma, un nivel del agua determinado. Ese nivel del agua determinado vendría a representar H0. Pero cuando el lago se agita, aparecen olas, aparecen fluctuaciones dentro del lago, a las cuales vamos a representar con una H minúscula. Es decir que el lago en total, que vendría a ser el campo de Higgs total, vendría a tener un valor constante, que es el nivel del agua en reposo, H0, más las fluctuaciones o las ondas que se producen en dicho campo, en dicho lago. H0 más H. Esta es la idea genial. Y entonces, de 5 por 6, H por psi al cuadrado se transformará en H0 más H, que multiplica a psi cuadrado. Y entonces resolvemos. H por psi cuadrado se transformará en H0 por psi cuadrado más H por psi cuadrado. Esta es la ecuación que permite corregir la existencia del bosón de Higgs. ¿Por qué? Miren ustedes, este término, el primer término, es un verdadero término de masa, porque ustedes tienen acá una constante, H0 multiplicada por el campo psi del electrón del quark. Pero este término es una auténtica interacción entre el campo de Higgs, o las fluctuaciones del campo de Higgs, y el campo psi del electrón del quark. Pero en un video anterior nosotros decíamos que las partículas elementales no son más que fluctuaciones de los campos. Por tanto, la fluctuación del campo de Higgs, que está representado con una H minúscula, esto vendría a ser el bosón de Higgs. Por tanto, nosotros matemáticamente hemos demostrado que podemos generar el bosón de Higgs
por medio de estas operaciones sencillas, matemáticas, y que nos permiten realmente corregir también que el bosón de Higgs da masa a las partículas elementales que tienen masa. Entre ellos, los leptones como el electrón o el quark, y sobre todo los bosones de la interacción débil, que son los bosones W y Z. En un siguiente video nosotros determinaremos cómo se produce esto en la práctica.